Hola a todos, espero que se me esté escuchando. Gracias por venir. Primero, un par de detalles. La idea es que si todos pueden tener los micrófonos y las cámaras desconectadas, así sale bien. Y bueno, y cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la presentación, si quieren pueden dejarla en el chat. Y la idea es que al final de la charla lo voy a ir revisando y voy a ir contestando las dudas que tengan. O bueno, o en ese momento, si quieren, pueden dejar dudas cuando termine y lo voy contestando. Bueno, nada, empiezo. Primero me presento, soy Iván Divito, soy ingeniero electrónico de la Universidad de Buenos Aires. Me especialicé en lo que es desarrollo de sistemas críticos y bueno, primero trabajé un poco en el sector ferroviario y después pasé a trabajar en salud. Soy uno de los cofundadores de Lava y dentro del equipo me encargo de dirigir al equipo de desarrollo de software, donde hacemos diferentes soluciones, productos digitales para nuestros clientes. La idea de la charla de hoy era compartirles un poco a toda la comunidad la experiencia que tuvimos desarrollando Nexap, que es nuestro producto de historia clínica de rehabilitación. Hay ciertas particulares en el proyecto y ciertas formas en cómo hicimos todo lo que es la arquitectura de software y las definiciones de sistema que nos pareció que era interesante compartir y bueno, de ahí surgió esta charla. Eh, Primero la idea es contarles un poco qué hacemos nosotros en Lava, así saben de dónde se está haciendo esto y cómo trabajamos. En Lava somos una startup que hace soluciones digitales, somos bastante recientes, tenemos alrededor de 3 años, y lo que nos encargamos es acompañar a nuestros clientes, que normalmente son instituciones de salud, a desarrollar sus procesos de transformación digital. Digamos, los ayudamos a entender cuáles son los procesos o las diferentes cosas que necesitan digitalizar para mejorar su forma de trabajo, y después los acompañamos en todo lo que es el proceso de desarrollo de esas soluciones digitales y el proceso de implementación de las soluciones que nosotros desarrollamos o también de soluciones de terceros. Y un poco la idea detrás de lo que hacemos es que creemos que para lograr soluciones en esta área que requiere conocimiento de tantas partes, para que esas soluciones funcionen, tenemos que en cierta forma trabajar en equipo, un poco con la expertise que nosotros traemos, que viene más del lado de lo que sería la ingeniería, el desarrollo de software, todo lo que es diseño, experiencia de usuario, pero también trabajando en equipo con el cliente o con consejeros externos que sean expertos en todo lo que es informática médica y también en las necesidades de negocio de cada uno de nuestros clientes. Entonces, un poco está el foco nuestro en esto, en lograr el trabajo en equipo entre todas estas áreas para lograr soluciones que realmente tengan impacto y que sean exitosas. Bueno, después de esa introducción, un poco del proyecto en particular que queríamos contarles. NextUp es nuestra historia clínica de internación. Es un proyecto que iniciamos con el Grupo Santa Catalina en conjunto. El Grupo Santa Catalina administra 4 clínicas de internación especializadas en lo que es neurorehabilitación. Básicamente ellos se encontraban realizando todos los procesos médicos, eh, principalmente con papel y con algunos sistemas antiguos, y querían digitalizar todo este proceso. Básicamente nosotros en conjunto con ellos y con un equipo de expertos en informática médica externos, relevamos cuáles eran las necesidades de la clínica y en todas sus sedes, y comparamos esas necesidades con las diferentes soluciones de historias clínicas digitales que había disponibles en el mercado. Y nos encontramos de que ninguna de esas soluciones cumplía al 100% algunas de las cosas core que se necesitaban dentro de la institución. Un poco lo que terminó pasando es que terminamos proponiendo realizar en conjunto un producto de historia clínica que tuviera como foco las diferentes necesidades de Santa Catalina, porque eran necesidades que al mismo tiempo nosotros creíamos que era importante en un producto del mercado y que no estábamos viendo que existieran. Por un lado, había un fuerte foco en lo que es el uso de los estándares para comunicar los datos en salud.
era importantísimo que la solución fuera muy interoperable y estuviera pensada desde el día uno para comunicarse con otros sistemas, y que esa información que se generara fuera analizable, como para poder emprender un proceso de mejora continua en la cual esta información da visibilidad sobre los procesos de la institución y entonces se pueden tomar decisiones para mejorar la forma en la que se trabaja. Y también la otra cosa que se necesitaba es que, por dar un ejemplo, en las indicaciones médicas de los pacientes, se necesitaba poder tener, digamos, las cosas generales de cualquier clínica de internación, pero necesitaba que todas las particularidades del trabajo dentro de la institución pudieran ser representadas en el sistema, y no se tuvieran que adaptar la institución a las características de los sistemas contratados. Entonces, bueno, con esa idea surgió NextUp, que, bueno, nosotros decimos que es la primera historia clínica FHIR nativa, porque la idea es que utiliza los estándares, de los cuales ahora voy a contar un poco más adelante, de forma interna, y de esa forma logramos asegurar interoperabilidad. Y por otro lado, hacemos el foco en todo lo que es en permitir que el sistema se adapte a los procesos de la institución para poder optimizarlos y dar más visibilidad a esos procesos. Para resumir un poco qué es lo que hace NextUp en su estado actual, antes de explicar un poco cómo fue todo lo que es la arquitectura de software, voy a contar cuáles son los módulos y rápido cuáles son las principales características. Los módulos que componen NextUp son un módulo que es un federador de personas, que básicamente es el módulo que permite la carga tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes de la institución. Un segundo módulo para que los profesionales de la salud carguen todo lo que son las indicaciones médicas de los pacientes. Un tercer módulo en el cual se utiliza una evolución orientada a problemas, que es un paradigma más del mundo médico, de cómo se tienen que encargar las evoluciones para que estén toda la información organizada en función de los distintos problemas del paciente. Y por último, un módulo de enfermería, donde la idea es que se deje un registro de todos los que son las actividades de enfermería para mejorar la información que se tiene sobre la forma en la que se trabaja en la institución. Este primer módulo, que es el federador de pacientes, el objetivo que tenía era lograr minimizar los errores en la carga de datos de identificación de los pacientes, cosas como el nombre, la fecha de nacimiento, el DNI, todos los datos que permiten identificar al paciente. La idea base detrás de esto es que cada vez que hay un problema por el cual un paciente se duplica, toda la información médica queda distribuida en esos dos como pacientes virtuales, que en realidad son la misma persona, y eso puede llevar a malas decisiones o administrativas o incluso médicas. Entonces este módulo lo que hace foco es que en el proceso de creación y edición de un paciente, el sistema revisa que la información de identificación que se está cargando no sea muy similar a la de algún otro paciente en el sistema. Y en el caso de que encuentre un macheo muy alto, se lo informa al usuario para que pueda decir si realmente quiere crear una persona que es 80% igual en los datos de identificación a otra, y de esa forma se busca, alertando al usuario, se busca minimizar esos errores de información de pacientes duplicados. Después el siguiente módulo es el de indicaciones médicas. Acá el objetivo era que normalmente los sistemas cuentan con las indicaciones médicas pensadas para una clínica típica de internación, pero en una clínica especializada en un área como es neurorehabilitación, existen estas indicaciones básicas comunes, pero existen un montón de indicaciones específicas del área. Entonces la idea era que en vez de tener una estructura rígida con las indicaciones, con la estructura de las indicaciones definida, cada institución pudiera definir cómo se agrupan estas indicaciones y qué formato tienen, para que el sistema se adaptara a la forma en la que ellos indican. Después, las evoluciones, con la misma idea, la idea es que fueran formularios dinámicos, o sea que de nuevo la institución pudiera definir cuáles eran los diferentes formularios y qué contenido tenían para adaptarse a la forma de trabajo de la institución. Y al mismo tiempo que toda esta información estuviera agrupada alrededor de los problemas del paciente para que fuera más fácil de analizar por el equipo médico y con eso tomar mejores decisiones asistenciales.
Por último, el módulo de enfermería tiene la idea de poder mostrarle al enfermero, a partir de toda la información anterior, el listado de las indicaciones que tiene que cumplir del paciente y le permita ver qué tiene que hacer y registrar que lo hizo. Y también, además de eso, registrar otros datos que son tareas independientes de enfermería, como por ejemplo la toma de signos vitales, el registro de todo lo que es balance hídrico, o las propias evoluciones propias de enfermería. Bueno, eso es un poco el resumen rápido de qué hace el sistema, como para que se entienda por qué tomamos las decisiones de arquitectura de software que voy a contar de ahora en adelante. Antes de empezar esta etapa de arquitectura, hubo una primera etapa que es esta de relevamiento y diseño, donde se relevaron todas las especificaciones, todas las cosas que tenía que cumplir el sistema, y se pensó, a partir de todas esas especificaciones funcionales, cómo tenía que ser el flujo de uso, o sea, la interfaz de usuario y todo lo que es la user experience, o sea, la forma en la que el usuario utiliza el sistema. Toda esta etapa de relevamiento y primer diseño digamos, tiene toda su complejidad y su forma de trabajarse, que bueno, podría ser su propia charla, pero bueno, la idea de esta charla no es el poner foco en eso, sino que bueno, ese trabajo se hizo y dio un resultado de lo que tenía que cumplir el sistema, y eso, en conjunto con las ideas base detrás del sistema, fueron la base sobre la que nosotros trabajamos sobre la arquitectura. Al trabajar esta arquitectura definimos como 3 principios básicos, 3 pilares, que toda la arquitectura de todos los módulos tenía que seguir. El primer pilar que definimos es el uso de los estándares de la industria, principalmente HL7 y SNOMED-ST, para todo lo que es representar y almacenar la información médica. Y la idea era utilizar estos estándares de forma nativa, o sea, utilizarlos no solamente hacia afuera, hacia el resto de los sistemas, sino internamente entre nuestros diferentes módulos. Entonces, la idea era que al usar de manera interna estos estándares, que son los mismos que utilizaríamos para hablar con cualquier otro sistema externo, estábamos asegurando desde el día 1 que el sistema fuera interoperable, porque bueno, no había una diferencia entre cómo nuestros módulos hablaban entre sí que cómo los sistemas externos hablan con nosotros. Entonces, bueno, ese fue uno de los primeros pilares de arquitectura. El segundo, siguiendo esta idea de que el sistema tiene que ser flexible en cuanto a sus procesos y tiene que adaptarse a las necesidades de cada institución, decidimos usar una serie de especificaciones, también parte del Standard FHIR, que es lo que se conoce como Workflow FHIR, que básicamente es una serie de especificaciones que definen cómo modelar los procesos de una institución para que el sistema se adapte a esos procesos. Al utilizar esta metodología para diseñar nuestro sistema y la arquitectura, podíamos asegurar que el sistema era flexible a la hora de ser implementado ante las diferentes necesidades de las diferentes instituciones. El tercer principio que planteamos es que queríamos utilizar en todo nuestro sistema tecnología cloud y lo que es la metodología de arquitectura orientada a servicios o SOA, que es un patrón de diseño que ahora más adelante explico, que sirve para que los sistemas se hagan de forma tal de que sean escalables. Entonces, bueno, nada, esto es un poco como las 3 cosas principales de las que voy a hablar en el resto de la charla. Bueno, primero está el problema de la interoperabilidad y el uso de estándares. La mayoría de los sistemas se plantean para solucionar un problema concreto, pero en el área de salud normalmente las instituciones tienen muchos problemas a resolver y esas múltiples necesidades se cubren con varios sistemas. Y llega un punto en el que normalmente hace falta que los diferentes sistemas se comuniquen entre sí para intercambiar la información que tienen, porque cada sistema necesita información de los otros para poder hacer su trabajo. Lo que termina pasando es que cuando un equipo desarrolla un sistema por una necesidad puntual, crea un modelo de datos, o sea, organiza la información de cierta forma que le es práctica para resolver su problema particular. Pero no está pensando en que esa información también tiene que ser, esa estructura de datos tiene que ser práctica para todos los otros sistemas del ecosistema que convive en una institución. Entonces, normalmente lo que pasa es que cuando se llega a ese punto en el cual hay que comunicarse con otro sistema,
hay que armar lo que se conoce como una capa de integración. O sea que vendría a ser un desarrollo en sí mismo de software que funciona como un traductor entre el lenguaje de un sistema y el lenguaje de otro. Esto tiene sus desventajas. Por un lado, es un software en sí mismo que hay que desarrollar caso a caso y que después hay que mantener. O sea, cada vez que se agrega una nueva característica o hay un cambio en el sistema, hay que actualizar estas integraciones para que sigan funcionando. Y esto que yo estoy diciendo es incluso en el mejor de los casos, porque hay veces en los cuales la estructura de datos es tan distinta entre lo que tiene un sistema y el otro, que o los datos no se tienen o están distribuidos de cierta forma, que es muy difícil armar esta capa que transforma los datos de un formato a otro. En cierta forma, para solucionar estos problemas surgen los que son los estándares, que básicamente son definiciones hechas por alguna institución importante a nivel comunidad de informática médica mundial, que determina cómo los datos se tienen que comunicar y modelar. Nosotros definimos, como dije antes, que para poder asegurar la interoperabilidad desde el día 1, teníamos que usar de forma interna estos estándares de datos. Entonces, al usarlo de forma interna, no necesitamos estas capas de traducción, sino que en el momento en el cual tenemos que integrar, utilizamos, digamos, abrimos los mismos puntos de acceso que usamos nosotros internamente, y entonces, sin ningún esfuerzo extra de nuestro lado, podemos intercambiar información desde y hacia otros sistemas. El estándar más importante para lograr esto es este estándar que yo nombré, que es HL7 FHIR, que básicamente es eso, es un estándar definido por la comunidad que define el formato de los datos y cuáles son los modelos y qué tiene adentro. Por ejemplo, este estándar habla de recursos, define el recurso paciente y define cuáles son los campos que tiene adentro: nombre, dirección, los puntos de contacto, la persona a cargo. Todos los datos que tienen que estar dentro de un paciente están definidos por el estándar. Y al mismo tiempo define eso, cuáles son los recursos. O sea, cómo la información se agrupa. Por un lado el paciente, por el otro lado una indicación médica, hay un modelo que modela al profesional de la salud, y así con todos los diferentes datos médicos que se necesitan. Este estándar lo definió HL7 FHIR, lo definió una institución que es HL7, que es una de las instituciones más importantes a nivel mundial a la hora de la definición de estándares para información médica. Y este no es el primer estándar de esta institución, sino que es el último desarrollado y el que usan todos los sistemas más modernos, es para hacer un estándar relativamente nuevo. Y se construyó en base a la experiencia de otros estándares muy usados de esta misma institución, que son HL7V2 y HL7CDA, pero se hizo siguiendo una regla distinta al del resto de los estándares. La idea detrás del desarrollo de este fue que se tenía que seguir lo que se conoce como la regla del 80-20, que es definir el 20% de las especificaciones que cubra el 80% de los casos de uso. Es decir, lograr un modelado lo más simple posible, pero que cubra, aunque no sean todos, la gran mayoría de los casos. Entonces, de esta forma se mantienen modelos simples que son relativamente fáciles de implementar. Ahora, como esto cubre solamente el 80% de los casos, aparte de seguir esta regla, se definió un sistema que se conoce como de extensibilidad, que básicamente son una serie de reglas con las cuales los implementadores como nosotros, o los que definen reglas de implementación para múltiples sistemas, pueden definir como extensiones, o sea, perfiles, donde se agregan datos extra. Y están estas reglas de cómo se agregan estos datos extra. Entonces, de esa forma, cuando nos encontramos en algún momento en el cual el modelo como viene no cubre uno de nuestros casos de uso, seguimos esa regla de extensibilidad y logramos seguir estando dentro del estándar con los datos extras que nosotros necesitamos. Eso es un poco lo que es HL7 FHIR. El otro estándar importante que utilizamos internamente y también en la comunicación externa es SNOMED-ST, que SNOMED-ST es lo que se conoce como un estándar de terminología médica. Básicamente en la medicina hay un montón de conceptos, como puede ser un medicamento, o una enfermedad en particular, un procedimiento médico, y este estándar lo que hace es definir un código numérico único para cada uno de esos conceptos, de forma tal de que cuando dos sistemas tienen que aclarar cuál es la enfermedad de un paciente, cuál es el medicamento en una indicación, pueden utilizar estos códigos y se sabe que se está
de qué se está hablando. Este estándar, aparte de definir estos códigos, de nomenclar toda esta información, define las relaciones. Por ejemplo, define que un determinado medicamento tiene como sustancia, como principio activo, una determinada sustancia, o que una determinada enfermedad se manifiesta sobre una determinada parte del cuerpo, y arma todo ese árbol de relaciones entre los diferentes conceptos médicos. Un poco, al utilizar estos dos estándares, así, no solamente hacia afuera, sino de manera interna, tuvimos varias ventajas, algunas que esperábamos y otras que no. La primera, que es la que básicamente la que nos impulsó a hacer esto, es esto de la interoperabilidad. O sea, cuando tuvimos que integrarnos con otros sistemas, sin hacer un esfuerzo extra y crear esas capas de integración, pudimos disponibilizarle nuestros puntos de acceso y decirles cuál era nuestro perfil FHIR, y se pudo implementar utilizando el estándar con un mucho menor esfuerzo de lo que se hace normalmente. Pero después, aparte de eso, al utilizar estos modelos de forma interna, lo que sucedió fue que cada vez que aparecía una nueva especificación que no habíamos planeado al inicio, nosotros podíamos agregar los datos en los modelos sin necesidad de hacer una migración de datos o de cambiar radicalmente nuestros modelos. Porque algunas veces los modelos que usábamos ya contemplaban esos casos de usos, porque eran modelos que ya estaban pensados para algo mucho más amplio que nuestro problema particular. Y si caía un problema o teníamos que agregar un dato que no era uno de los del estándar, bueno, seguíamos estas reglas de extensibilidad y, de nuevo, seguía estando contemplado en el modelo sin tener que hacer ningún cambio en la forma en la que manejábamos los datos. Esa fue una ventaja. La otra ventaja que nos vino muy bien es que al utilizar este estándar pudimos en nuestra arquitectura de software usar bloques desarrollados por terceros, proyectos open source muy usados a nivel mundial, y pudimos agarrar esos bloques y usarlos tal cual, y eso nos ahorró tiempo de desarrollo, porque, por ejemplo, el caso más evidente es el de Happy. Hay un proyecto open source que se llama Happy FHIR, que es un sistema que funciona como base de datos de estos modelos estándares FHIR, y permite guardarlos, levantarlos utilizando varios criterios de búsqueda, y al mismo tiempo guarda de forma auditable y guardando todas las versiones intermedias de todos los modelos. Entonces, bueno, nada, toda esta funcionalidad que deberíamos haber implementado, pudimos agarrar directamente este módulo, meterlo en nuestro grupo de servicios que utilizábamos, y zafamos de desarrollar toda esa parte del sistema. Otra ventaja por utilizar estándares, esa ventaja de recién básicamente fue por utilizar FHIR. Ahora, por utilizar SNOMED, la ventaja que tuvimos es que en el momento en el cual tuvimos que implementar el vademecum de una institución, de Santa Catalina en particular, pues el vademecum es el listado completo de medicamentos que se pueden indicar en una indicación médica. Lo que hicimos fue conectarnos con un desarrollo del Ministerio de Salud Nacional, en el cual todo medicamento habilitado para ser utilizado en el país está disponible en formato SNOMED. Entonces, básicamente, en vez de que el área de farmacia de la institución tuviera que cargar con un ABM todos los medicamentos, nosotros pudimos decirle, bueno, estos son todos los disponibles en el vademecum nacional, machéenlos con sus stocks y con las cosas que tienen ustedes, pero no necesitan tener que cargarme todos los medicamentos con todas sus sustancias internas y toda esta información extra de los medicamentos. Bueno, eso es un poco todo lo que respecta al uso de estándares y las ventajas. Después, el segundo pilar, que es esto del uso de Workflow FHIR, lo que nosotros vimos es que la mayoría de los sistemas tienen en su desarrollo, en la forma en la que funcionan, en el flujo de uso, definido un proceso. O sea, en un sistema la forma de indicar es una, la forma de evolucionar es una, tiene a lo sumo ciertas variantes, pero es más bien rígido. Y esto lo que hace es que cuando ese sistema se implementa en una institución de salud, lo que termina pasando es que define los procesos de la institución de forma indirecta, porque básicamente la gente lo tiene que empezar a hacer de la forma en la que el sistema se lo permite. Entonces, eso a veces es una ventaja, porque si hay una institución que no tiene del todo definidos sus procesos, la hora de implementar un sistema es medio una excusa para sistematizar la forma en la que se trabaja. Ahora, eso que en esos casos es una ventaja, hay dos situaciones en las cuales es una desventaja.
Por un lado, uno puede tener una institución que tiene los procesos bastante definidos y está contento con esos procesos, y medio que cuando llega un sistema donde los procesos no son 100% compatibles, tiene que adaptarse e ir modificándolos como para que sus procesos se puedan aplicar en el sistema. Eso es un caso donde es una desventaja que los procesos sean más rígidos. Y la otra es que si la institución sigue un proceso de mejora continua, en la cual todo el tiempo está buscando cómo mejorar la forma en la que trabaja, se encuentra con una limitación, que es que en el momento en el que quiere cambiar esa forma de trabajo, no puede cambiar la forma en la que el sistema funciona. Entonces, tiene que cambiar la forma de trabajo hasta ahí, digamos, digamos, con la limitación de no poder cargar ciertas cosas de cómo se hacen, en el sistema que utilizan. Entonces, nuestra idea para evitar esto es que NextApp pudiera tener en su modelado los procesos de la institución. Entonces, de forma tal de que en vez de que la institución se tenga que adaptar a los procesos más duros del sistema, en el sistema pudieran definirse los procesos de la institución. Entonces, esto permite solucionar esos dos problemas que dije antes. Por un lado, durante una primera implementación, podemos relevar cómo se trabaja y reflejarlo lo más fiel posible en el sistema, y al mismo tiempo, después de que el equipo empieza a utilizarlo y pide mejoras, podemos, sin tener que desarrollarla, simplemente cambiando esa configuración del proceso, adaptar el sistema y hacer que se pueda seguir este proceso de mejora continua de la institución. Bueno, para lograr todo esto, utilizamos estas recomendaciones que están pensadas justamente para esto, de FHIR, que es el patrón de diseño de Workflow FHIR. Básicamente, como se ve en el gráfico de la izquierda, se definen como tres grupos de modelos. Por un lado están los modelos del tipo pedido, que son todos los modelos que representan un usuario pidiendo que alguien haga algo. Por ejemplo, una indicación médica es un modelo del tipo pedido, porque está pidiéndole a otro actor, como puede ser farmacia o enfermería, que entregue y administre un medicamento. Después, por otro lado, tenemos los modelos del tipo evento, que son los que modelan el registro de una determinada cosa que sucedió. Por ejemplo, el registro de una administración por parte de enfermería o el registro de una evolución por parte de un médico es un modelo del tipo evento. Estos dos modelos casi siempre existen en los sistemas que modelan procesos, pero acá lo que se define es un tercero, que son los modelos del tipo definición. Estos modelos del tipo definición funcionan como plantillas de los otros dos. O sea, en un modelo del tipo de definición de una indicación médica, uno puede definir, por ejemplo, el nombre, la categoría y cuáles son los campos que tiene adentro. Entonces, el sistema, leyendo estos modelos de definición, puede armar formularios dinámicos donde se fijan, por ejemplo, una institución define una indicación que dice, bueno, mi indicación tiene un medicamento genérico, la vía por la que se administra, la frecuencia, la dosis, y le agrega unos campos extra, como por ejemplo, quiere que opcionalmente el médico pueda cargar el motivo por el cual se está indicando ese medicamento. Bueno, todas estas cosas específicas del proceso de cada institución se pueden como agregar a esta plantilla, y entonces el sistema levanta esta plantilla y la utiliza para mostrar los formularios y para correr el sistema, y de esa forma se va adaptando a la necesidad de la institución lo que el sistema hace. Para que se den una idea, con este mecanismo, que lo implementamos tanto para las indicaciones médicas como para las evoluciones, logramos que en Santa Catalina se implementaran alrededor de 70 indicaciones médicas, de las cuales las primeras 10 o 15 se podría considerar que son comunes a cualquier centro de internación, pero el resto son todas específicas de los procesos de neurorehabilitación. Y si nosotros en este momento vamos a otra institución con otra especialidad, podemos modelar esas nuevas indicaciones específicas siguiendo este mismo sistema de plantillas. Lo mismo con las evoluciones. Y al mismo tiempo, cada vez que surge una nueva necesidad, creamos una nueva de estas plantillas y el sistema, sin un desarrollo específico, se adapta. Y un poco esa capacidad de adaptación es la ventaja de utilizar esta metodología. El tercer pilar de arquitectura que definimos es el uso de tecnologías cloud. La pregunta con la que empezó cómo íbamos a plantear la arquitectura y la plataforma donde iba a correr todo esto fue cómo logramos que el sistema siga siendo
seguro y robusto, que son características fundamentales en cualquier sistema que maneja datos súper sensibles como es la información médica, pero que al mismo tiempo sea escalable. O sea, que no sea una limitante la tecnología utilizada a la hora de llevar esto a la mayor cantidad de profesionales y pacientes posible. La solución que encontramos a esta pregunta, desde el lado más de informática, es el uso de la tecnología cloud. En particular nosotros usamos Google Cloud como proveedor, y el uso de este patrón de diseño de sistemas complejos, que es la arquitectura orientada a servicios o SOA. La idea básica de este patrón que es SOA es que en vez de armar un único sistema muy complejo y con muchísimas funcionalidades, se piensa este gran sistema como un montón de pequeños servicios, cada uno con una función mucho más específica, que cuando trabajan todos en conjunto, logran la funcionalidad completa del sistema que se persigue tener. Entonces, la idea ahora es que, siguiendo esta metodología, planteamos cuáles son los diferentes módulos que se tenían que implementar y utilizar para lograr todas estas funcionalidades. Este es una versión simplificada del mapa de estos servicios, y que la forma de leerlo sería así. Básicamente nosotros se podría pensar que tenemos dos tipos de usuario, que son las personas, o sea, los usuarios finales, y por otro lado, todos estos sistemas externos que para nosotros son, digamos, usuarios de primera clase, en el sentido de que desde el día 1 estamos considerando que todo el sistema tiene que ser interoperable y que tiene que poder hablar de manera cómoda utilizando estos estándares con los otros sistemas. Estos dos tipos de usuarios, el usuario final y los sistemas externos, se comunican con un módulo, con un servicio que nosotros llamamos NextApp Core, que es el que tiene implementado todo lo que es la lógica de negocios, o sea, todo como la lógica de alto nivel del sistema. Los sistemas externos se comunican de manera directa y los usuarios finales utilizan un frontend web, una página web, una aplicación web, que está desarrollada usando una tecnología que es React, que es un framework de desarrollo hecho principalmente por Facebook, que bueno, hoy en día es la tecnología más usada a nivel mundial para el desarrollo de estas aplicaciones web. Un poco la idea de que de este núcleo que es NextApp Core es que coordina todas las diferentes acciones que hay que hacer cuando un usuario, un sistema externo, nos manda algún dato, y para eso se comunica con todos los otros bloques que están debajo, de los cuales el primero, ya lo conté, que es HappyFire, que es donde se almacena toda la información médica, pero también hay otros módulos. Por ejemplo, está Keycloak, que es otro proyecto open source que nosotros utilizamos, que es para todo lo que es administración de identidades, o sea, es el que guarda los usuarios y el que administra sus credenciales, o sea, es el que valida que cada persona sea quien dice ser y que si tiene permisos para hacer lo que quiere hacer. Y bueno, los otros sistemas que están ahí, que bueno, por ejemplo, esos dos son proyectos open source que utilizamos, pero los dos últimos, el generador de reportes de PDF, que es un servicio que agarra toda la información médica y la pone en formato PDF imprimible por si hay que entregarla en alguna situación, o el módulo de envío de mails, que básicamente ante ciertas situaciones se da cuenta que tiene que enviar mails avisando a usuarios de ciertos eventos críticos, como por ejemplo que una indicación no se renovó y se está por vencer. Esos módulos fueron servicios que como NextApp Core los fuimos desarrollando nosotros y los pusimos en funcionamiento. Una cosa interesante a contar es un poco cómo funciona dentro de este NextApp Core. Por un lado tiene toda la lógica de negocios, o sea, el decidir qué hay que hacer en cada momento, implementado de manera directa utilizando este estándar Fire, o sea, estos modelos Fire. Y esta lógica de alto nivel se puede comunicar utilizando una API Fire, o sea, este punto de entrada que habla este lenguaje estándar, con los sistemas externos. Y también se comunica a través de una capa de simplificación de datos con el frontend. Y para hacer esta lógica de alto nivel, utiliza dos herramientas, que una es Lucene, que es lo que se conoce como un servicio de indexación de datos, que lo que hace básicamente es guardar los datos de cierta forma que se los puede buscar, se pueden hacer como búsquedas complejas de forma rápida, para que cuando nos hacen preguntas complejas podamos responder en tiempos razonables. Y el otro servicio interesante es TimeDiff, que es lo que se conoce como un generador de narrativa. O sea, es una herramienta que permite agarrar una información estructurada
y convertirla en un texto entendible por personas. Entonces, de esa forma, un médico puede cargar una indicación médica de forma estructurada, y esa misma indicación médica se puede convertir en un texto que lee en una planilla un enfermero que tiene que ver las cosas que tiene que hacer, sin tener que mostrar toda esta información de manera estructurada y compleja. Se simplifica un texto que con la misma información que una persona entiende. Eso es un poco todos los servicios de NextApp. Ahora, todos estos servicios están construidos sobre una infraestructura que es la que nos da, en nuestro caso, Google, donde usamos varias herramientas. Las más importantes a nombrar usamos Cloud SQL como servicio de base de datos. Este servicio nos da una base de datos del tipo Postgres, que es un tipo de base de datos. Y este servicio, todas estas bases de datos están hosteadas en Google y son IPA compliant, que básicamente significa que siguen todas las normas necesarias pedidas por el gobierno de Estados Unidos para que la información muy sensible como es esté almacenada de forma segura. Entonces, al utilizar este servicio de Google, nos aseguramos que todos nuestros datos están almacenados de forma segura y nadie va a poder acceder sin que sea de forma interna de nuestro sistema a través de nuestro sistema de permisos. Otra herramienta interesante es Kubernetes, que básicamente Kubernetes es lo que se conoce como un orquestador, que básicamente se encarga de que todas estas cajitas, que son los diferentes servicios, estén todos vivos y funcionando, y detecta si hay un error en alguna y se encarga de automáticamente reemplazarla por otra equivalente, y en el caso de que no la pueda reemplazar, avisa al equipo para que vea qué problema hubo y lo solucione. Básicamente es como lo que automatiza que se vayan arreglando las cosas que por ahí se rompen, y si no puede automatizarse el arreglo, le avisa a alguien del equipo para que lo arregle. La otra herramienta interesante es GitLab, en realidad GitLab es un repositorio donde se almacena todo el código de desarrollo, pero lo que tiene interesante para este caso de uso es que usamos las herramientas que se conocen como Continuous Integration, que lo que hacen básicamente es correr una serie de pruebas automatizadas todo el tiempo para asegurarse que el código que se sube nuevo no rompa nada de lo anterior y funcione de manera correcta todo lo nuevo. Bueno, eso es un poco toda la estructura del sistema, pero a su vez esto es lo que nosotros llamamos un entorno, que tiene todas estas cosas funcionando en simultáneo, pero estos entornos nosotros tenemos tres. Tenemos el de producción, que es el que ¿cómo se llama? En donde está corriendo el sistema real, donde utilizan los usuarios finales, pero después tenemos dos entornos más, uno de desarrollo y uno de QA. En el de desarrollo lo que hacemos es probar todas las características nuevas, y en el de QA lo que hacemos es probar cada versión que está por salir a producción para asegurarnos de que esto esté funcionando correctamente. Bueno, un poco todo eso es la arquitectura detrás de la solución que definimos, desde cómo están organizados los servicios, cuáles son, sobre qué plataforma están funcionando, y los múltiples entornos que tenemos corriendo en simultáneo para todo lo que es desde el desarrollo hasta la producción. Bueno, eso es un poco todo lo que quería contar sobre cómo estaba estructurado NextApp. Un poco desde el lado más técnico hay dos conclusiones que me parecen importantes, o que yo me llevo de esta experiencia de 1 año y algo de estar desarrollando esta historia clínica, que fue por un lado que el uso de estos estándares, que es como FHIR, SNOMED, es cierto que tienen un costo inicial un poco mayor, uno tiene que aprender a pensar cómo piensa el estándar para poder desarrollar un sistema sobre eso, pero yo creo que una vez pagado ese costo inicial, lleva, por un lado, un producto de mejor calidad por todas estas características que yo dije, pero también termina devolviéndose ese tiempo, en el sentido de que al poder utilizar uno todas estas herramientas que están disponibles, hechas por la comunidad, estos proyectos open source, ese tiempo que uno invierte al principio se termina devolviendo. Y para mí, en cualquier proyecto que tenga esta escala, es fundamental utilizarlo por la calidad que da al producto. La otra conclusión que yo saco es que es clave que en estos sistemas que están pensados para modelar procesos de una institución, se piensen con esta metodología de que sean flexibles y que sean adaptables. Porque a nosotros ya nos pasó de que desde que nosotros relevamos cómo se tenía que usar el sistema, hasta que realmente se implementó
y se llevó a cabo, hubo diferencias, porque pasó el tiempo y algunas formas de trabajar cambiaron, o porque no nos dijeron de forma completa al inicio del proyecto cómo se hacían ciertas cosas. Y al tener un sistema que permite modelar de forma un poco más flexible los procesos, cuando llegás a ese punto en el cual surgen estas diferencias entre lo que uno relevó y la implementación, tener un sistema que se pueda adaptar a esos cambios en los procesos es clave para no necesitar volver a relevar, a programar y hacer otra iteración. O sea, lograr iterar de forma ágil, pero además de iterar en el desarrollo, poder iterar de forma ágil en la implementación porque tenés un sistema que te lo permite hacer. Bueno, eso es un poco todo lo que quería contarles. Gracias por escucharme todo este tiempo. Nada, la idea de esto era compartir un poco la experiencia. Ahí en pantalla están los mails, el mío y el de Lava. Cualquiera que quiera hacer alguna consulta sobre cómo trabajamos, sobre lo que hacemos, o sobre cualquiera de las cosas que dije en esta charla, lo puede hacer en cualquiera de esos mails. Y bueno, nada, la idea ahora es, por un lado, a los que están acá los vamos a molestar con una encuesta, que si la completan nos va a ayudar para saber si les gustó la charla, con qué les pareció, y cómo mejorar. Y al mismo tiempo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla en el chat. Voy a pasar de la presentación al chat a ver. No sé si alguno tiene alguna duda. Ahí pasé el link a la encuesta, por si alguno lo quiere completar. Así que bueno, nada, me quedo unos minutos. Si alguien tiene alguna duda, puedo escribirlo y lo respondo. Y si no, eso es todo. Gracias por sumarse. Sí, a la pregunta se puede acceder a una versión de demo. Mandanos o sea, no tenemos una demo pública en este momento, pero mandanos un mail al ¿cómo se llama? Alguna de las direcciones que deberían seguir figurando en pantalla. Ahora estoy viendo la conversación, pero creo que sí. Sí, sigue estando ahí. Y coordinamos un segundo una demo de lo que está funcionando en este momento y qué se podría hacer. ¿Cómo la institución tomó la implementación? Bueno, la implementación siempre es otro punto complicado en lo que es el uso de sistemas. O sea, la implementación de un sistema, de nuevo, es como la primera parte que dije, lo de diseño y lo de relevamiento. Es una charla en sí misma, digamos. Con la implementación, digamos, desde que tuvimos, o sea, la primera salida fuerte, que fueron con los dos primeros módulos, el de federador de personas y el de indicaciones médicas, duró un mes, todo el proceso de implementación, o sea, un mes en 4 sedes. Una cosa que nos dije es, en este momento el sistema se está usando en las 4 sedes de Santa Catalina, que son alrededor de 150 profesionales de la salud y más de 600 pacientes. Y bueno, nada, con cada uno con una particularidad distinta dentro del área de neurorehabilitación. Entonces, pasó en el momento de implementar de que había cosas que funcionaron tal cual se lo esperaban y otras que hubo un malentendido o una diferencia o algo que cambió. Y bueno, para algunas cosas tuvimos que volver a relevar y programar y apuntar a que la segunda versión tuviera esas mejoras. Pero la gran mayoría de las cosas, con esta flexibilidad de poder modelar estas plantillas de toda la información que los médicos cargan y ven, que son las indicaciones y las evoluciones, pudimos pilotear una implementación bastante exitosa y las pocas cosas que quedaban por fuera de lo que podíamos modificar en el aire quedaron para una segunda versión y fueron mejoras de una versión siguiente. Esa fue un poco la historia de la implementación en Santa Catalina del sistema. De nada. Sí, bueno, un poco el federador de pacientes funciona como MPI. La idea, o sea, nuestra idea era utilizar el federador de pacientes de Nación para conectarlo. Entonces, nuestro perfil FHIR es, desde que lo creamos, compatible con el bus de interoperabilidad que funciona como MPI de Nación. La idea es que, digamos, el federador de personas funciona como un MPI interno, pero al mismo tiempo está pensado para poderse conectar con uno externo. Uno propio de la institución, si ya lo tiene, o algo como el federador de Nación.
Pero bueno, nada, hasta ahora lo que nos encontramos es que nadie tiene un MPI propio, la mayoría o se quiere conectar a uno externo como el de Nación, o utiliza, o digamos, acá en Santa Catarina se utiliza el mismo MPI, digamos, se utiliza el federador como MPI, digamos. Algo de Business Intelligence. Sí, estamos haciendo la idea es que, bueno, un poco uno es de lo que dije al principio, uno de los focos está en que toda esta información sea analizable para darle visibilidad a los procesos de la clínica. Entonces, una idea, una vez que nosotros logramos tener toda la información cargada, el paso 2 era ver cómo podíamos mostrarla de forma que permitiera tomar mejores decisiones. Entonces, lo que estamos armando ahora es un data warehouse para toda esta información médica, un data warehouse que cargue toda la información que se sube en XApp en tiempo real, y siguiendo una variante de Fire, que es SQL on Fire, que es como la variante de Fire pensada para poder utilizarse en una base de datos SQL como un warehouse, para ser analizada. Así que en este momento todavía no tenemos una primera versión de eso, pero estamos trabajando en un primer warehouse con toda la información médica y que se integre también con la otra información de negocio de la institución y la pueda machear contra la información médica para sobre eso poder armar lo que sería la herramienta de BI personalizada con las cosas que quiera saber cada institución. Así que sí, es parte de lo que estamos trabajando ahora. ¿Con qué sistema nos integramos? Nos integramos con un sistema que funciona para todo lo que es facturación y, digamos, con una parte, con un GIS, pero que no se usaba de manera completa, sino se usaban en algunos módulos, que se llama Alefo, y con ellos hicimos una integración siguiendo este Standard Fire, y integramos todo lo que es personas, los episodios de internación, los tags de los pacientes, sus diagnósticos principal, y ahora estamos trabajando en integrar todo lo que son las indicaciones médicas y el registro de administración. Porque bueno, nada, son todos datos importantes que de un lado algunos los necesitan para todo lo que es facturación y eso. ¿Cómo se maneja el tema de auditoría de datos? Bueno, básicamente al utilizar este proyecto que es Happy, todos los datos se guardan de forma versionada y auditada. O sea, por cada dato están todas las versiones, no es que se guarda solo la última versión, hay un registro de auditoría de esa versión que informa digamos, en qué contexto se creó eso y la fecha y hora. Y al mismo tiempo eso se puede cruzar con los logs propios del sistema. O sea, todos los pedidos que vienen tanto de las capas de conexiones con sistemas externos como los pedidos de usuarios a través del frontend nuestro interno, se loguean asociándolos al usuario. Ahí se hace una cosa que es que hay ciertos datos que no se guardan logueados, pero básicamente como que tenemos las dos puntas. La punta de entrada del sistema, que es los logs, y la punta de salida, que es como esos datos se terminan guardando en Happy. Y entonces con esos dos datos se hace todo lo que es auditoría. Bueno, si no hay más dudas, ¿qué hora es? Bueno, ya estuve hablando hace bastante. Bueno, muchas gracias a todos. Están ahí los mails. Pueden mandar lo que quieran ahí y cualquier duda, mándenlo ahí. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.